supongamos que mide de 4.5 aquí, ¿no? Es una estructura ósea que alberga, ¿no es cierto? ¿Sí? No, está bien, está No tan cerca, no se ve. O sea, tu La celular luz. no sale. La luz no se ve. Acá inmediatamente podemos ver el nervio, es una de las ramas, la segunda rama del oftálmico, ¿no? El nervio frontal, mire, ¿sí? Lo digo esto porque siempre está encima del elevador del párpado. Pero quiero saber si es el elevador del párpado o simplemente el recto superior. Revisamos muy bien. Tiene que terminar en el tarso. No es el elevador del párpado. Este es el recto superior. ¿Ya? Entonces, tanto encima del recto superior y elevador del párpado en sí se encuentra este músculo, este nervio, que es el nervio frontal, ¿no? Tiene que dar unas ramas, ¿no es cierto? Una supratroclear o infratroclear. ¿Supra o infratroclear? Supra. ¿La arteria frontal? No, estamos hablando del nervio. Nervio supra infratroclear. Supra, ¿no es cierto? Entonces juren que es supra. ¿Por qué? Porque infratroclear es rama terminal de ¿quién? Del nasociliar. Nasociliar. A ver, hagamos un recuerdo. ¿De qué? Del nervio trigémino. El oftálmico, el maxilar, el mandibular. El oftálmico tiene 3 ramas: la nasociliar, el frontal y el lagrimal, ¿no es cierto? El nasociliar tiene ramas etmoidal posterior, ciliares cortas, ciliares largas, y sus 2 ramas terminales, etmoidal anterior y el infratroclear. Recuerden eso, infratroclear. Infra para el nasociliar. Entonces el nervio frontal tiene que dar el supratroclear, ¿ya? Ojo con eso. Estos nervios que van a emerger, ambos, el infra y el supra, ¿sí? Tienen su zona de inervación esta región. Nunca por debajo del párpado inferior, siempre el párpado superior. Porque el párpado inferior, su territorio, ¿de quién es? De la rama palpebral del infraorbitario. Muy bien. El anterior hemos visto, ¿no? Estaba muy bonito ese nervio. Aquí está, miren igual. Algunas ramitas. Este es el nervio infraorbitario, miren. Obviamente también hay vasos infraorbitarios. ¿Sí? Ya, primero aquí. Puedo distinguir aquí otro de los músculos, el recto interno, miren. Tanto el recto superior y el recto interno están inervados por el par 3 o 4. Motor ocular externo. Motor ocular externo. ¿Sí? Tengan en cuenta que los músculos rectos, el oblicuo mayor, oblicuo menor, elevador del párpado, no todas son inervados por un solo nervio, ¿no es cierto? ¿Sí? Tampoco todos los rectos son inervados por el motor ocular común. El único recto que es inervado por otro nervio que es el abducens, ¿no es cierto? Por el nervio abducens, o el par 6, o es el par 5. Motor ocular externo. No, 6. 6. No, 6. No sé. Les presento al músculo abducens. Este es el músculo abducens, ¿ya? O recto externo, inervado por el mismo, ¿no es cierto? Número 6. ¿Sí? Se supone que por el borde superior trajina el nervio lagrimal. Y antes de llegar a la glándula lagrimal va a dar una ramita anastomótica, mal llamado anastomótica, con una de las ramas cigomáticas que vienen del nervio maxilar, ¿no es cierto? ¿Sí? En esa anastomosis va a generar 2 nervios importantísimos, ¿sí? Que emergen por los orificios del cigomático facial y el cigomático temporal. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Recto superior, recto interno, recto lateral y el famoso nervio óptico. Ya hemos trabajado en un ojo de buey. Miren el nervio óptico. ¿Cuánto mide el nervio óptico? La longitud. Nadie sabe. 45 milímetros. 4 centímetros que equivale a 40 milímetros. ¿Ya?
La pregunta es, ¿cómo es posible que el nervio óptico mida 4 hasta 4.5 en algunas circunstancias y toda la longitud de la fosa orbitaria es 4.5? ¿Y qué ocurre entonces aquí? Algo no coincide, ¿no es cierto? Porque el nervio óptico se origina del polo posterior del globo ocular. Entonces se supone que debe ser corto, ¿no? La respuesta es... que nace por, creo que sí, se habla poco. que el límite del vértice de la fosa orbitaria termina en un cierto punto, mientras que el nervio óptico tiene que atravesar el conducto originado por la rama superior e inferior de la apófisis ingratias. ¿Cuál es el otro nombre de la apófisis ingratias? A la menor de las esfenoides. A la menor del Esfenoides. esfenoides. ¿Ya? Ok. ¿Qué más podemos observar aquí? ¿Alguna fascia? Miren, esta es la fascia, ¿sí?, que recubre todo lo que es la cavidad orbitaria. Miren esta fascia, ¿sí? Es más delgada, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y obviamente está ocupado los espacios por mucha grasa, ¿ya? A veces se acumula tanta grasa en una enfermedad llamada Graves-Basedow. Es un hipertiroidismo en el que se manifiesta con exoftalmos, ¿ya? ¿Sí? Es cuando el borde o el límite del iris no es cubierta por el párpado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. De todo se está cubriendo. Eso es Ojos lo normal. saltarines de hechura. Es patológico, no es patológico. Enfermedad de la glándula tiroides. ¿Ya? Es lo normal, ¿ya? Sí, mira. Bueno, ¿qué más? Aquí estamos viendo, miren, la continuación de lo que era la arteria carótida interna, ¿sí? Una vez que emerge del vértice de la porción petrosa, va a dar la ramita oftálmica, la arteria oftálmica, por sus 3 grupos, ¿sí? El primer grupo tiene 2 arterias nada más. ¿Cuáles son? Ciliares ciliares largos. Jessy sabe. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, ya. Meninge media. No. Hispánica. Lagrimal y el músculo central de la retina. ¿Ya? Eso no está en el Ya. Entonces, estos son ramas musculares, nada más, ¿no es cierto? Una rama superior e inferior para los músculos. Y termina en un tercer grupo, la rama etmoidales, posterior y anterior, ¿no es cierto? Y una que va a emerger por la comisura interna de los ojos para anastomosarse. Estamos hablando de arterias ahorita, ¿sí? Con la arteria angular, que es la rama terminal de la arteria facial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya han leído la arteria facial? ¿Bien? Les he dicho que lean. No nos dijo. Otro grupo seguro ha dicho. Ah, O no hemos qué visto el bien. video. He dibujado un cráneo de perfil con la arteria carótida primitiva, la interna, la externa. Hemos visto las arterias 3 adelante, 3 atrás. No, 2 solo arriba. era la interna, la Hemos externa no ha dibujado. dibujado. No, la externa dibujada. externa. La tiroides. Solo ha dibujado la externa, no la interna. Sí, sí, doctor. La externa sí, de Sí, memoria. o sea, todas las ramas de la carótida externa las sabemos. Sí, de memoria. No todas las ramas, o sea, de la arteria sí. De la arteria maxilar Cuando he sí. terminado de dibujar y ustedes han dibujado y les he firmado, les dije, cada arteria tiene sus colaterales y sus ramas terminales. Díganos, Jess no miente. Cada una de las arterias que se han aprendido, lingual, tiroidea, facial, occipital, auricular posterior, faringe ascendente, cada una tiene sus colaterales y sus ramas terminales. Me van a aprender. De la maxilar interna, le podemos decir. Sabemos. Sí, sí, sí. Maxilar interna, De la de maxilar memoria. interna. Ya. El de matete. Entonces, es igual, o sea, hay formas de memorizar. Por ejemplo, la arteria facial tiene ramas cervicales y ramas faciales. Arterias faciales. Ya, ramas cervicales y ramas faciales. La arteria facial estamos hablando. ¿Sí?
Y hay algo interesante. Hay una palatina ascendente que es rama de la facial, que viene desde el cuello, y se van a estomosar con una rama de la arteria maxilar interna, la palatina descendente. Descendente. ¿Ya? Esas cositas quisiera que revisen. Ah. No es darles, a ver, no se confundan. El docente no es darle esto. Ustedes son estudiantes. ¿Qué dice tu carnet de identidad como profesión? Dice dependiente el mío. Yo soy un simple facilitador del aprendizaje. ¿Estamos? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces van a revisar, ¿ya? La tiroidea es igual, son ramas musculares, ¿no es cierto? Se van al lóbulo de la glándula tiroides, una ramita laringea, ¿no es cierto? ¿Sí? No pierdan tiempo, ¿sí? Bien, bueno, a ver, en la cavidad, aquí, ¿qué más podemos observar? De hecho, en la parte superior y lateral al nervio óptico se encontraba a 1 centímetro por detrás del polo posterior el ganglio ciliar. Ciliar. ¿Sí? Ganglio ciliar, que va a salir de ahí unas ramitas, ¿sí? Las ciliares cortas y ciliares largas, ¿sí? ¿Son ramas de quién? De trigémino, pero a la vez son ramas del nervio nasociliar. Se llama nasociliar porque se va a la nariz y al ganglio ciliar. Qué facilito, ¿no? No hay donde perderse, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más podemos aprovechar aquí? Ya les decía de la arteria, miren, este va a dar la cerebral anterior, van a estomosarse con la cerebral media, la cerebral posterior, el polígono de Willis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver en neuroanatomía, ¿sí? En neuroanatomía son más imágenes y todo eso, ¿sí? Este es el nervio, miren, aquí está el nervio, si amarramos esto, es el nervio maxilar, ¿sí? Y si introduzco la punta de este instrumento, ¿sí? Ya estoy en la fosa pterigopalatina, ¿ya? ¿Sí? Y aquí está el agujero, miren, el agujero oval. Este es el agujero oval. ¿Pueden ver? Ah. ¿Ves, Gonzalo? Gonzalo Oval. Gonzalo Oval. Está el Gonzalo Oval. La fosita oval, perdón, el orificio oval, y pasa por ahí la arteria Meningia. ¿no es cierto? No. Por el agujero oval, pasa la Sí, arteria meningia. no, accesoria. 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 Muy bien. Y pasa también el nervio maxilar, ¿no? No. ¿Qué nervio? Mandibular. Nervio mandibular. El nervio mandibular. Les presento al nervio mandibular. Este que se va a dividir en 2 ramas o 2 troncos, ¿no es cierto? Un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Ya? Es más, vamos a poner una fichita por su importancia, la ficha. El nervio mandibular. Listo. Ya está en el nervio mandibular. ¿Qué color es este? Blanco. A ver, Perla, pues. Perla. yo vendo esas cosas y eso es blanco. Ya. El nervio maxilar. Otra perla para el nervio. La oftálmica no lo puedo hacer, está loco. Entonces, las 2 fichas. Una está en el mandibular y el otro la maxilar, ¿ya? El nervio, estamos hablando. ¿Sí? A ver, ¿qué más? El ganglio de Gasser, vamos a colocar con el verde. ¿Estamos? ¿Sí? Cuidado, que se desvaya. Una vez una chica se conoce en qué gestión era. ¡Pum! Se ha estrellado sus lentes al suelo igual. Se ha caído, se ha desmayado. Sí, porque Se ha estado. Habría que ver. Habría que ver. No hemos dormido. Ya. Ese es el ganglio de Gasser. sí le veo a la Mary, se quiere caer. No vas a mandar porque Gonzalo está ahí atrás, tranquilo, esperando los videos. Tranquilo, Gonzo, yo te voy a pasar. ¿Qué te pasa? Porque creo que Les presento al agujero espinoso. 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 ¿Sí?
Por ahí emerge la arteria. Meningia. Meningia media. Ya se ubica. Venas emisadas. Ya estás en. Sí, es que no hemos dormido, pues, Doc. Mi cerebro no está oxigenando. Porque tenía examen, ¿no? ¿Sí? Sí. Histología. Está pensando en las células de la queja. Los neumocitos son los tipo 2. Ah, pobrecito. Bebé. Entonces menos atrás. Niños. Sí, todo. Y ya está. Amarillo entonces la arteria meningia media, ¿ya? Y ahí mismo está el agujero espinoso. El oval es redondo, está rota, debía estar redondo, sí, todo roto, ¿no? Está destruido prácticamente. Incluso está roto el ala menor de los esfenoides que formaba la fisura Orbitario superior. orbitaria, ¿no es cierto? Sí. Ok, ¿qué más tenemos aquí? A ver, ¿qué más podemos encontrar aquí? De esto no hay tanto problema, ¿no? Ya hemos visto los cornetes, hemos visto la bulla, el globo ocular, los músculos pueden ubicarse, ¿no? Pero aquí tenemos algo interesante. Esto corresponde al músculo troclear, ¿ya? Son fibras, no son vasos, por si acaso, ¿ya? Está el músculo, es el músculo troclear, ¿ya? Músculo troclear, o patético, ¿no es cierto? Está su polea de reflexión y este tiene que irse al globo ocular, miren, ¿ya? Esto lo que estoy cogiendo acá es el músculo patético, esto, y aquí está su polea de reflexión, ¿ok? Podemos amarrar esto, ¿eh? Sí, está bien. Sí, por favor. Ya. Este es el nervio. Estaba en examen, creo. Había un examen en verano. Ah, sí, estaba en examen. ¿Dónde está el nervio? No sé. Sí. A ver, veamos. Pausa tu celular. ¿Qué es el CAI? Interno. Conducto auditivo interno. Interno. Ya. Mire todo esto. TTD. El CAI, conducto auditivo. Comité de... El CAI tiene un fondo, ¿no? El fondo del conducto auditivo interno. Ese fondo del conducto auditivo interno, su fondo, antes de volverse el conducto de falopio o conducto del nervio facial, se divide en 4 formaciones, ¿sí? ¿No es cierto? La columna de Bill, ¿no es cierto? Y una prolongación de meninge transversal, accesoria, y 4 cuadrantes, ¿ya? Un cuadrante anterior superior, un cuadrante anterior inferior, posterior superior, posterior inferior. Pregunta, ¿por cuál de los cuadrantes va el nervio facial? ¿Tú sabes? Músculo superior. No hemos avanzado con ello, ¿no? Eso lo he dejado para detalles posteriores, digamos, cuando estemos avanzando, en general todo para recordar, o como esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se han notado, les doy primero la parte general, ¿no? Lo grueso, digamos, ¿no? Que puedan dibujar, apreciar todo. Los detalles voy luego, espero no atrasarme, porque este detalle he manifestado en el curso que había, ¿no es cierto? No había mucha gente, 4 nomás. Doctor, es que el horario, ¿no? Sí, pues, facilita. haremos exámenes. Ah, eso. Examen de Ajá. histología también. Debería ser un fin de semana, tal Debe vez. ser. Sí. Solo pensé en los de la No, mañana. solo por lo general, sí. Pero igual estaban cansados, no han venido 4 nomás. Ya. Entonces, entiendan que es el conducto auditivo interno. Y en el conducto auditivo interno hay un fondo, se llama fondo del conducto auditivo interno. Y tiene 4 divisiones, ¿ya? 2 arriba, 2 abajo. Si quieren, 2 adelante y 2 atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso les hace recordar la cara lateral del cuerpo de los esfenoides, donde nacía el ala mayor, donde nacía el ala menor, ¿no es cierto? cierto. ¿Sí? Eso es bien importante, porque anatomía, ¿qué es? ¿Qué es anatomía? Interior, posterior, superior, inferior. Describir la posición.
Anterior, posterior, superior, inferior, lateral, medial, encima de, debajo de, delante de, detrás de, todo eso es anofamiliar, ¿sí? Por tanto, ese fondo del conducto auditivo interno tenía un cuadrante antero-superior por donde pasa el nervio facial y el intermediario del resto. ¿Antero qué? Antero-superior. Ah, ok. Por el antero inferior pasa el nervio coclear. ¿Ya? Por el posterior superior, el nervio del utrículo. Y por el posterior inferior, el nervio del sáculo. ¿Ya? ¿Sí? Más ratito, pero ahora se recuerda. Voy a dibujar ese circulito para no olvidarnos. Y recién se transforma, miren, estamos en el conducto auditivo interno. Ya he descrito ese compartimiento, los cuatro. Por donde va el nervio facial y el intermediario del Weisberg, ¿no es cierto?, que va por el compartimiento anterosuperior. Una vez que atraviesa, recién se encuentra la primera porción del conducto o de las que corresponde a la porción petrosa. 3 porciones, ¿ya? Laberíntica, timpánica, mastoidea. Laberíntica, timpánica, mastoidea. ¿Qué estoy hablando? Conducto del facial, conducto del nervio facial o conducto de falopio. ¿Sí? Tiene 2 ángulos entonces, ¿no? Un ángulo anterior y un ángulo posterior. ¿De cuál de los 2 ángulos se genera el ganglio geniculado? Del primero. Anterior, ¿no es cierto? La primera angulación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto mide la primera porción? Es muy pequeñito. 3 a 4 Muy bien. milímetros. Yo quisiera que se recuerden 5. Con 5, 10, 15. 4, ¿ya? 5, 10, 15. Se dice que todo el conducto del nervio facial intrapetrosa mide 3 3 centímetros. Coinciden, ¿cierto? Sí. 15, 10, 5. Pero la literatura no dice 5. Dice 3 a 4. Entonces descontamos un hito, ¿ya? ¿Estamos? ¿Han entendido? Sí, doctor. Ok. Doctor, pero si pusieran para el examen 5, Ponle 5 nomás. pero si ponen 3, Si 4, ponen 3, 4, 4, 5, 6, 7, ya pues hay que escoger lo que corresponde. 3, 4. 4. 3, 4. Sí, 3, 4. No hay 8. 5, 6, porque 6 no va a ser. ¿Ya? No va a ser. No, Y si pone 4, 5, 3, 4. Si ponen 3, 5. Solo estamos suponiendo. Pero ella es bruja, le atina. Así es, bruja. No entiendo por qué Su puesto las es en la perdono ceja. tantos exámenes. Ya. Bueno, entonces, ya saben las medidas, ¿no? Por las rodillas del facial se desprende ¿qué nervio? Muy bien, petroso mayor y petroso menor. Y sabemos por dónde meten los hiatos, petroso menor y mayor de la cara antero-superior del pecho, ¿no? ¿Sí? A esos dos le va a abordar otros 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Los menores o los profundos o menores también, ¿no es cierto? ¿Sí? menor y profundo. Bueno, también vamos a analizar, ¿sí? La parte. Aprovechemos. En cuanto al pabellón, miren, acá es el ángulo que se les hablaba. 15 grados de angulación entre el cráneo y la oreja. ¿Ya? Doctor, en Rubier está 30. ¿30? Sí, 30. Sí. ¿Aquí cuánto ven? No sé. Del haber, miran, ¿será 30? Sí. Cero. Sí, le veo 30. Sí. No hablemos de eso. No, en serio. El Alex Orejón. Yo creo que sí, ¿no? El Boris. No, Eres orejón, eres monito. ¿Cómo ver, mire? Mono. ¿Te acuerdas cuando te pregunté? es que el doctor ha dicho eso, ¿no ves? Este mono. Bonito soy. Este vuelve. Y tus narices, pues, no ves. Mi hermano me olvidó quitando las horas. Ya. Mucho. Te control. Mucha sinapsis. 30 sí dice. La señora Rubiel, 30. Pónganle nomás, ¿cuánto? ¿Qué se puede No, y hacer? si en el examen dice 15, 15 la 15 yo lo voy a tirar. Vamos a pedir revisión de examen. Sí, bueno. La parte implantada es esto, algunos no entienden esa parte. Miren, desde acá hasta acá, donde se implanta. Otra cosa es la parte libre, esa es la parte implantada. Desde acá
porque esto ya corresponde al tapiz cutáneo de la cabeza. Esto lo que estoy tocando es la que tapiza la cabeza, ¿ya? Y esta es la piel de la oreja, del pabellón, todo esto. Esto todavía sigue tapizando, ¿no? ¿Sí? Esto se adhiere a la galea, ¿sí? Entonces, toda la parte adherente es esto, nada más. Puede ser de 5 a 7, pero yo les dije 5, ¿no es Cinco. cierto? Como término medio. Por 2.5, 3. Pero esto ya varía, puede ser hasta 8. Miren, desde acá, desde el lóbulo hasta lo que es el hélix, ¿sí? Ok. Otro también que he mencionado en el cursito, ¿sí? Cuando ustedes ya sean profesionales y les inviten a alguna actividad o sean docentes de algo o les inviten por su especialidad a una charla, un seminario, siempre dejen para el seminario cosas bien interesantes, digamos, ¿ya? Cosa de que no digan, va a hablar de lo mismo que se trata, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en ese cursito, que les iba a hablar obviamente posteriormente, les había adelantado porque venían los del grupo de la mañana, ¿no es cierto? ¿Sí? La zona de Ramsay-Ha. ¿Qué? Ramsay-Ha. En cristiano. Zona del facial, en la oreja. Ah. Todo esto. Esta es la zona de Ramsay-Ha. Reinsenhand. De la concha. En cristiano, dije. Zona de Habla en Ramsay. español. Ramsay-Ha. Sam Home. Concha auditiva. Vamos a hacer, pero voy a escribir después. ¿Ya? ¿Sí? Reinsenhand. Ya, entonces, esta zona es inervado por el facial exclusivamente. Es más, hay un síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una dermatitis a este nivel, ¿sí? Por una neuritis del facial. Recién explica todo eso. ¿No es cierto que a veces nos preguntamos, ¿para qué aprendo pues, el ala mayor de los esfenoides? En la clínica, ¿para qué me sirve? Además, soy ginecólogo, soy cardiólogo, ¿qué me interesa? No, es que hay pacientes con uno de los ojos protruyentes, el síndrome del ala mayor de los esfenoides. ¿Sí? Entonces, las estructuras valen más. Por ejemplo, las meninges que cubren al ganglio de Gasser sufren una neoplasia, cáncer, y empieza a fibrosarse y le aplasta, ¿ya? Le comprime o lo tracciona al crecer el tumor o el cáncer, lo tracciona, y miren, esto es el ganglio de Gasser. Ese es el origen de el ¿qué se llama esa enfermedad? Neuralgia del trigémino. ¿Sí? Y hay pacientes, van a ver, yo he conocido a 2 pacientes con neuralgia del trigémino. Van al odontólogo, piensan que es una muela del juicio, les duele la mitad de la cara y no hay nada en sus muelas. No hay tal situación, generalmente es más en las mujeres, generalmente es más en el parte derecho, ¿sí? Y se origina por bostezar, por cepillarse los dientes, por alguna razón. Por mascar chicle. ¿Por qué? Sí, también, pero no es que eso es la etiología, sino eso inicia el gatillo de algo que está pasando ya en el cráneo, o sea, el tumor, ¿me entiendes? ¿Sí? Que ya estaba creciendo, traccionando, ya lo irrita, y todo lo que corresponde a la inervación cutánea del trigémino duele. Neuralgia del trigémino. Ahora, las neuralgias del facial, una de ellas corresponde a ser. A ver, quiero ver. Quiero ver. Las de las neuralgias del facial. Otras la nata. Me dicen flash. Neuralgia del facial. Gonzalo, ven aquí. No, doctor, estamos grabando atrás. Ya. Zona de Reinsenhand. Ramsay-Hunt. Facial de Era el ¿Por qué síndrome no vas a de escribir? Marcado esto, ¿no? síndrome de Ramsay. Ramsay-Hunt. ¿Cómo se escribe? H-U-N-T. Hunt. Hunt. H-U-N-T. Hunt. Ramsay, R-A, 2 M's, S-A-Y. Ramsay. Reinsenhand. Sí. Ya, listo. Después. ¿Cómo era? Ramsay-Hunt. ¿Qué dije? La concha del pabellón. Concha del pabellón.
¿ya? Está inervado por el facial. Entonces, juren y estén seguros que toda esa zona de la concha, pero la concha es un poco más Inervado por el grande, facial. porque la zona es de Ramsay-Hunt, ¿sí? Esa cavidad, juren que es inervado por el facial. Porque a veces divagamos, ¿no es cierto? Les he preguntado, por ejemplo, el pabellón de la oreja, ¿qué nervio lo inerva? ¿Cuál es el nervio que lo inerva? Es fácil, pues, porque, a ver, su zona del trigémino es este, ¿no es cierto? Todo esto, ¿sí? Todo esto es la zona del plexo cervical, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el resto corresponde a la inervación del facial y también, ¿no es cierto?, el glosofaringeo, incluso el vago, ¿sí? Todo eso, por eso revisamos, ¿ya? Ok, no hay tanto problema. Aquí está el hélix, rama del hélix, el antehélix, la escapa, todo eso ya lo conocemos. Lo interesante de esto que no habíamos prestado, aquí está la arteria temporal superficial, ¿sí? La arteria temporal superficial. Restos de la glándula parótida. Miren, juren que es la... Cuidado, que amarremos esto. Y ustedes coloquen piel o algo así. Esta es la glándula parótida. Juren porque aquí está pintado en verde. Conducto de Sten. Conducto de Sten. ¿Sí? O conducto Parótido. parótido. Ese es el que va a atravesar al músculo Buccinador. bucinador, ¿no es cierto? ¿Sí? A veces sufre calcificaciones en la glándula parótida, litos, ¿ya? Y causa un dolor intenso, similar a la neuralgia del trígeno. Puede obstruir incluso este conducto y el producto, miren, imagínense cómo va a aumentar de volumen de saliva. Pregunta, ¿dónde se encuentra y qué se llama su núcleo nervioso de este? Porque es bien importante saber. Miren, tenemos una glándula salival parotidio, una glándula salival submandibular y la la sublingual. sublingual que no está. Salivar inferior. Salivar inferior, sí. ¿De esta cuál es? Salivar inferior. ¿Por qué inferior? Porque, ¿Por qué no es superior? Porque hay una deposición de las fibras. Se decusan. Bien, excelente. Se cruzan, Se decusan. ¿sí? Decusan también, ¿cierto? Y entonces vean, y esta es la glándula salival. Corresponde al núcleo salival Superior. salival Inferior. ¿sí? ¿Quién no entendió esta parte? Pues esa parte, ¿no? ¿Quién no entendió? Yo no he entendido, por favor. Ya. A ver, superior, mira ya. Superior, inferior, ¿ya? Superior, inferior. La glándula parótida está arriba que los dos, mandibular y el sublingual, ¿sí? Ya. Pero en el tallo tiene sus núcleos, ¿ya? Hay dos núcleos, el salival superior y el salival inferior. Si es así, ¿qué tal si coincidimos? El superior para la parótida y el inferior para los que están de abajo. Parecería sí, así, ¿no es no. cierto? Sí. Según el orden, ¿no? Pero no, alteren eso. Crucen. El de arriba hacia abajo. El de abajo hacia arriba. ¿Me entienden? Ah, ¿Sí? ok. Claro. Es como cosas que ocurren en el cuerpo humano. La circulación menor, por ejemplo. ¿Sí? Se rompe la ley, ¿no es cierto? La circulación mayor, la menor. Si comparamos, se rompe la ley. ¿Cuál es la ley? Toda arteria lleva sangre oxigenada. Toda vena, sangre desoxigenada. ¿Y cómo es que la vena pulmonar lleva oxígeno? Ah, no, ahí sí se Sí, rompe. ahí sí se rompe. Y la arteria pulmonar CO2. Se rompe esa ley. Sí. Lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué ley nos queda? La ley de la aferencia y la diferencia. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Has entendido? ¿Has entendido? ¿Segura? A ver, explícame. De toda ley se rompe. Muy bien. Excelente. O sea, las reglas están para romperse. Por eso yo tarde. Siempre rompo reglas, por eso digo, ¿dónde he ido a parar? Aquí, imagínense. Aquí está el músculo, no van a poner tendón del músculo temporal. ¿Ya? Si es así, miren, puedes ubicar inmediatamente la apófisis coronoides. ¿Sí? Mira, la apófisis coronoides, la escotadura de la mandíbula, de la rama de la mandíbula. Por esta escotadura de la rama de la mandíbula cabalga la arteria maseterina. ¿Ya? A ver, ¿dónde está esa arteria?
No está. No está. Ok. ¿Algún vaso importante? No. Ya. Bueno, aquí está la glándula entonces parótida. La glándula parótida es atravesada, acribillada si quieren, por un nervio. ¿Cuál es ese nervio? El facial. El nervio facial, una vez que emerge por el agujero estilomastoideo, va a dar varias ramitas. Una de ellas es la auricular posterior, ¿no? Otra de ellas es la anastomótica con el glosofaríngeo. ¿Cómo se llama? ¿Otro nombre? Asa de asa de Haller. ¿Ya? Asa de Haller, anastomótica con el glosofaríngeo. ¿Qué? El facial. O sea que una vez que sale, ya hemos estudiado las ramas intrapetrosas, las ramas extrapetrosas. El primero es la auricular posterior, que se encarga de inervar al músculo occipital, porque es facial, de la mímica. El auricular posterior. Pero hay un libro que dice auricular posterior y superior. O sea, el auricular superior se disputan dos nervios, las ramas terminales de la temporofacial o la auricular posterior. ¿Sí? Esa parte está en la nebulosa, en sus libros. Todas esas cosas ocurren, ¿sí? De acuerdo a los estudios, ¿no? O sea, cuando ustedes leen, y al final pueden encontrar fallas. ¿Sí? Y anotar esas fallitas, ¿ya? Porque si no, se van a confundir, ¿sí? Ok, bueno, a ver, si es que la atraviesa el nervio facial, va a dar dos troncos como rama terminal. ¿Cuáles son esos? La temporofacial y la cervicofacial. Pero a la vez hay otra forma de dividir, ¿no es cierto? Alguien ha enseñado así, ¿no? Rama temporal, rama cigomática, rama bucal, rama marginal de la mandíbula y la rama cervical. Repito, rama temporal, rama cigomática, rama bucal, la rama, esta por ejemplo es la marginal mandibular y la cervical. Otra vez, temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula, cervical. ¿Ya? Es una forma. ¿Ya? Son ramas terminales del nervio facial. Estas se van a encargar de inervar todos los músculos que nos hemos aprendido, ¿sí? La temporal, por ejemplo, es la responsable de inervar el músculo frontal, el corrugador de las cejas, incluso el prócer. El cigomático se encarga del orbicular de los ojos, ¿sí? El músculo transverso de la nariz y dilatador de las narices. La bucal se encarga de los cigomáticos, del canino, del mirtiforme. ¿Estamos? ¿Sí? Y la rama mandibular marginal de la mandíbula, o marginal mandibular, se encarga de todo lo que hemos visto hacia abajo del labio. ¿Qué es? Triangular, cuadrado, mentoniano. Borla de la barba. Y Mentoniano. el cervical al platísimo. Batismo Ah, del cuello. ok. ¿No? Cutáneo del cuello. Cutáneo del cuello. ¿Vamos? Sí. Ya, entonces hay dos formas. Dividir. La temporofacial, cervicofacial. La otra forma es esto, ¿no? Temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. A ver, Gonzalo, haz eso. ¿Cuál es el pulgar? Ya ves. Temporal. Cigomática. Bucal, marginal de la mandíbula, cervical. Son ramas terminales del nervio facial. Pero antes de dar estas ramas terminales para los músculos de la mímica, hemos dicho que daba, ¿no es cierto?, una vez que sale del agujero estilomastoideo, la auricular posterior, el asa de Haller, pero tiene dos músculos más que tiene que inervar, que no son parte de la mímica. Vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. No, ahora es músculo del estribo. Estiloioideo. Estamos hablando de ramas terminales o las ramas extrapetrosas. Del estribo es intrapetrosa, pero tienes razón. Él estaba hablando de los musculares, ¿no es cierto? Los músculos, ¿ya? Pero resulta que hay otro nervio, ¿no? Acuerdo Inconstante. que es Ya se está accesorio durmiendo. Hemos hablado del curso. No, no.
Un accesorio. Una pista, doctor. ¿No estabas pues en el curso o estabas en ese curso? ¿Te has inscrito? Ah, no. No estaba inscrita, decía. Una pista, doctor. Una pista, cuerda A del ver si timbre. lo atinamos. Ya. El nervio lingual del facial. Les puede confundir, porque el que tiene nervio lingual es el trigémino, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si escuchan nervio lingual del facial, piensen en una rama nerviosa inconstante que va a dar dos ramitas para dos músculos, para el palato gloso y el estilo gloso. ¿Qué les parece? Ahí está la trampa para el examen parcial y final. Con eso matamos a los estudiantes. Por ejemplo, ya se ha estudiado todo, pero sé dónde va a morir, en qué parte va a morir. Palato gloso y estilo gloso. Pero ahora ya saben el secreto, ¿no? O sea que el nervio lingual del facial no existe. Y cuando existe, Da dos va a ramas. dar dos Dos ramas. Para el Palato gloso y estilo gloso. ¿Estamos? Sí. Pero el estilo gloso normalmente debería estar inervado por el gloso faríngeo. Por eso se llama gloso para la lengua y la faringe. ¿Y cuáles son los músculos de la faringe? Constrictores, elevadores, superiores, medio inferiores. ¿Estamos? Ya, ok. Ahora, sigamos aquí. ¿Habrá algún nervio que va al... No, no hay. Pero sí la arteria facial. Esta es la arteria facial, con todos sus bucles, ¿ya? Le cabalga la glándula submandibular, hace un buclecito, le cabalga al borde inferior de la mandíbula, hace una curvatura con cavidad posterior, luego con cavidad anterior, va a dar ramas maseterinas, a veces da un tronco de las labiales, o labial inferior y labial superior distinto, ¿sí? Y otra que da la arteria transversa de la nariz y termina como arteria angular. Ojo, que esas son sus ramas denominadas, ¿sí? Colaterales, y sus ramas terminales en la angular. Pero hay ramitas pequeñas que van a los músculos, pero eso no está descrito tanto en el libro. Entonces hay que imaginar que la arteria facial obviamente va a dar sangre a toda su zona por donde pasa. Eso es lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? No el río Choquillapo va a irrigar al alto. El alto tiene sus ríos secos, sus ríos seque y todo eso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces aquí ocurre lo mismo. No va a venir otra arteria de otro lugar. La arteria facial va a dar colaterales para todos los músculos por donde atraviesa. Vecindarios. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, ¿qué más? Este músculo es muy friable con respecto a su inserción, porque no termina en tendón. Miren, ¿cómo se limpia? ¿Sí? Macetero. El macetero. ¿Eh? Superficial. Fácil se desprende. ¿Sí? Macetero. Superficial. Fascículo superficial. Tiene 3 fascículos, ya saben. Superficial, medio y profundo. La superficial, por ejemplo, se va a insertar en el borde postero inferior del hueso malar y el borde inferior del arco cigomático. ¿Ya? Y hay una discusión entre Rubier y Latarjet, ¿hasta dónde? ¿Ya? Bueno, eso es uno. El otro, la intermedia o la media, el fascículo, ya no va al borde posterior inferior de la malar, sino directamente al borde inferior del arco cigomático. Y el fascículo profundo se inserta en La cara interna del hueso. arco cigomático. Muy bien, jóvenes. Me complace escuchar eso, recordarse, ¿sí? Bien, bien, porque eso hago en otras universidades. Ya les he hablado 10 veces y siguen sin comprender. ¿Sí? En otras universidades, cuidado que te vas con chisme al dedo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Tal vez me quiero ir ahí. Bueno, a ver, ¿qué más? Por demás, los músculos. Por ejemplo, esto de aquí está, ¿a qué músculo es? Directamente. Cuadrado. Cuadrado. Depresor del labio inferior. Muy bien.
Aquí hay restos del triangular. Empezó de la comisura labial. Miren cómo está. Próceres. Próceres. Y justo es la mitad, Transverso de la nariz. ¿no es cierto? Mitad, ¿ya? Sea el tamaño que sea la nariz, igual es mitad. Si es aguileña. Igual. Les presento al músculo oblicuo inferior. Oblicuo menor, oblicuo inferior. Este es el músculo oblicuo inferior. ¿Ya? ¿Podemos amarrar? Este es el músculo Inferior. ¿sí? La piel y la parte dura siempre va a ser el cartílago tarsal inferior. Aquí está cubierto por piel el cartílago tarsal superior. ¿Sí? La comisura interna termina en dos ligamentos, ¿no? ¿Quién quiere describirme esos dos ligamentos? El directo y el reflejo. Muy bien, el directo y el reflejo. ¿Dónde se insertará el directo? Ángulo de. No es en el borde posterior de la cresta lagrimal. Cresta lagrimal anterior, que está formado por El lagrimal. No, por el hueso Maxilar. Sí, sí. el hueso maxilar es grande. ¿Qué parte? La apófisis frontal. El apófisis frontal es más grande. ¿Qué parte? No, la cara externa. Ya, parte de su borde también, ¿no es cierto? Borde superior. Super. Porque el maxilar tiene el borde superior, inferior, anterior, posterior, cara lateral, cara medial. ¿Sí? Y la cresta posterior. Cresta posterior. Hueso. Cresta lagrimal posterior se llamaría. Y eso corresponde exclusivamente del hueso Lagrimal. ¿sí? Y eso va a formar el conducto lagrimonasal con lo que respecta al hueso, ¿ya? El hueso maxilar. ¿Sí? Muy bien. Ahora aquí. El nervio lingual. Aquí les presento el nervio lingual. ¿Ya lo han visto? Ya lo. Nervio lingual. Ya. Aquí está, por ejemplo, el rojo, le estoy colocando a la tónsila lingua o amígdala lingua. ¿Ya? Ahí está. Todo esto, toda esa rugosidad. ¿Sí? Es más, aquí hay restos de la tónsila palatina. Miren, parece celditas, ¿no? Esa es la tónsila. Es la amígdala prácticamente, la que se inflama. ¿Sí? La que no les deja tragar líquidos y sólidos cuando están con una faringoamigdalitis, que puede ser bacteriana o viral. ¿Ya? Y lo que les rodea va a ser siempre los pliegues. Gloso palatino. Palato gloso y palato faríngeo. Muy bien. Y la fosita de... Rosen. No Rosen. estaría, ¿no? Eso está por arriba ya. ¿no? La fosita de Rosenmüller. Prácticamente es alemán. Aquí está. Epiglótico medio y lateral. Muy bien, vamos a colocar con otro rojo al gloso epiglótico. Medial, no medial, medio. 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 Gloso epiglótico lateral. La panícula es Entre el ligamento gloso epiglótico medio y lateral, ¿qué hay? la La molécula. molécula. Valécula, muy bien. La valécula. ¿Qué te parece? Y está con naranja, la valécula. ¿Sí? Ok. Valécula. Vamos a colocar con naranja la valécula. La valécula, los ligamentos, la epiglotis está inervado por el vago. ¿Ya? Ahí es donde llega una galletita y empiezas a toser y lagrimear, ¿sí? Y tratan de golpearte en la espalda como si te hubieras estado atorando. No, no es así, ¿ya? Una partícula seca, como una galleta, que has estado comiendo y de apurado tragas y te quedan unos pedazos, se queda acá. Y eso irrita y te da las ganas de toser y lagrimear. ¿Sí? Tiene contacto con el facial. ¿Sí? Tiene comunicación. Entonces, en este caso, el tratamiento inmediato va a ser tomar agua, porque el agua va a arrastrar esa partícula que está irritando. ¿Me entienden? Los picantes también, el ají a veces llega acá, lo irrita, incluso hasta el oído, porque va por la faringe, todo eso, ¿no? Se estimula. ¿Ya?
Otra cosa es que se coma un chuño o un cuerito de chancho que esté ya morado, azul, no cianótico y no tose. ¿Sí? Está haciendo gestos de sálvame la vida. En ese momento es golpear con mucha fuerza en la espalda. No funciona, inmediatamente la maniobra de Heimlich. ¡Zas! ¿Sí? Tiene que salir, ¿ya? La maniobra de Heimlich. ¿Y si está embarazada? ¿Le haces maniobra de Heimlich? ¿Qué haces? Toracotomía. Maniobra de Heimlich modificado para obstetricia. A los costados, sus pulmoncitos. ¿Ya? A los costados. No por los lados, costados. ¿Sí? Y en el bebé, maniobra de Heimlich al bebecito. Creo que con Boca abajo sobre la rodilla. ¿Sí? Golpear en la espalda. No hay problema. ¿Ya? O también al bebé, depende, en pediatría les pueden enseñar, ¿no? El tobogán, subir y bajar. No tobogán. ¿Cómo se llama esto? Sube y baja. ¿Cierto? Porque si balanceamos la cabeza hacia abajo y la pelvis hacia arriba, todas sus vísceras va a empujar al diafragma. Y al empujar al diafragma, el diámetro longitudinal del pulmón se reduce y el aire sale con fuerza. ¿No? Si cabeza arriba, pelvis hacia abajo, las vísceras arrastran al diafragma, el diámetro va a aumentar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Esa es una maniobra también para salvar el sujeto que se ha ahogado. ¿Sí? En un río, en una piscina. ¿Sí? Si no funcionan todas las maniobras que han conocido, inmediatamente fabricar un sube y baja. ¿Ya? Un tablón. ¿Sí? O dos sillas, no sé. ¿No? Pero hay que hacer ese movimiento. ¿Ya? Y eso infalible. Porque las vísceras va a empujar todo el agua del pulmón, lo va a vaciar. ¿Me entienden? Que estar empujando, que a veces no es ideal. ¿Sí? Las propias, el peso de las... Imagínense el hígado, ¿cuánto pesa el hígado? 1500 gramos. Pero eso es en el cadáver, en el vivo. ¿El doble? No. 3000, 2000. 2500. No, ¿Cuánto hay que 3.500. aumentar? 800 ml, lo dice muy bien. ¿Sí? Ah, 300. El hígado pesa 1500 en el cadáver y en el vivo hay que Dos, sumarle 300. sangre, 1 litro y un poco más. ¿No? Puede ser más todavía, no sabemos porque el hígado es diferente en todos. Es grande, pequeño, etc. Pero no solamente es las vísceras, imagínense. ¿Sí? Hay hartas vísceras. Miren semejante hígado. Esos tienen fuerza, si les ponemos de cabeza. ¿Sí? Y eso es una forma de tortura también. Si a alguien lo colgamos como un pollo a la venta, ¿sí? Con la cabeza abajo, va a morir. Va a agonizar un tiempo y se va a morir. ¿Por qué? No le está dejando respirar. Imagínense, el diafragma tiene que vencer toda la víscera que contra gravedad, imagínense. Hay que estar parado, más bien está hacia abajo la víscera, y el diafragma puede trabajar normalmente. Si ponemos boca abajo, imagínense todo el peso de las vísceras al diafragma lo empuja hacia abajo y el pulmón no tiene. ¿Han visto gorditos subirse al Trujillo o al minibús? Bien cansados, apenas respiran, ¿no es cierto? ¿Sí? Con tal de que flexionen su dorso. Bueno, pero eso también puede ocurrir en los flaquitos, eso es por falta de carne. Si le digo, anda rápido, a ver, dice el doctor Peña está, vamos rápido, va, camina rápido, vuelve, bien cansado, como si hubiera corrido de acá hasta la Pérez. ¿Por qué? Es que falta ¿qué? Falta carne. Para eso sirven los ejercicios carnes, ¿sí? Porque normalmente caminar rápido no debía estimular su respiración, ¿verdad? Así como escuchamos a veces, cansados, ¿sí? Pero sedentarios. ¿Quién hace ejercicio? Yo. ¿Dónde? ¿Cómo? Solo las gradas. Hasta el piso 17. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Estamos en esta región, la lengua, ¿no? Músculos de la lengua. Hay un grupo extrínsecos y intrínsecos, ¿no? Incluso hay músculos de la lengua que son supernumerables, ¿sí? O inconstantes también, ¿sí? De hecho,
Ah, cavidad oral nos falta, ¿no? Sí. Tenemos que ver lengua, piezas dentarias, el alveolo, paladar, comisuras, vestíbulo bucal, todo eso tenemos que ver. El frenillo superior, frenillo inferior, que no he visto que amarren. Creo que sí. Sí. Porque creo que llevan a guardar de los cadáveres. Sí, por eso el día viernes tenemos que aprovechar todo eso. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿dónde está el dentario? Tendríamos que fracturar acá, a este nivel, para el dentario. En el Aquí está. acá, no, doctor. Aquí está el dentario. Miren, les presento al nervio dentario. ¿Sí? Exuberante en todo aspecto. Miren, este es el nervio dentario inferior. ¿Sí? Pues aguantarte hasta mañana. Fíjense en eso. Y miren cómo se pierde este nervio ahí. No es que se pierde, sino está ingresando por el agujero mentoniano, ¿no? No. Mandibular. Doctor, aquí no ha mostrado. Mentoniano. Aquí está. El nervio dentario inferior o alveolar. Inferior. Antes de ingresar tiene que dar una ramita, ¿ya? Antes de ingresar por el orificio, para inervar todas las raíces de la dentición, tienen que dar una ramita. ¿Cuál es? Ya me lo Miloioideo. Muy bien. Ese nervio miloioideo, que es el mismo que se va a dirigir al vientre anterior del digástrico. Digástrico. ¿Sí? Ojo con eso, ¿ya? Entonces ya sabemos que inerva al digástrico. Vientre posterior, facial. Vientre anterior, trigémino. A través del nervio miloioideo. ¿Ya? Ok. Y además el nervio miloioideo es rama del dentario inferior, que a la vez pertenece al grupo posterior, el tronco posterior. Y como siempre, miren, la lingual más delgada ahí adelante y el dentario más grueso y atrás. Lingual, dentario. Lingual, dentario. Al final esos son los que quedan. Inclusive está la arteria dentaria inferior. Miren, es la arteria dentaria inferior. ¿Sí? Arteria dentaria inferior. ¿Qué hora ya es? ¿No? 7. En 40. Ah, ya. Vamos a ver esto cada vez. Sí, ya me pasaste este bocadito. ¿Cuánto me vas a pagar? Este ya hemos visto. ¿No? Sí, sí, lo vimos. Está bien bonito, la arteria, el nervio. Vamos a poner aquí hielo. Este que yo he embarrado anteriormente. Sí, vamos a ver. Ese es el intraorbitario, ¿verdad? Sí, con sus ramas. En cuanto a ojo, ¿qué hemos visto aquí? No? Todavía. Podemos amarrar el nervio óptico. Podemos amarrar. A veces se equivocan. El músculo recto inferior es este, ¿ya? ¿Ya? El recto inferior. Y el recto lateral o abducens. Este es el recto superior. Superior. Sí, es recto superior. ¿Ya? ¿Cuál es el inferior, doctor? Aquí está. ¿Ya? Siempre debajo del nervio óptico. Óptico, ¿ya? ok. Si este es el recto superior, el ecuador está por esta zona. Este es el ecuador. ¿Sí? Y resistente, miren, es resistente. Sí. Este es el nervio frontal. Sí, el nervio frontal. El nervio lagrimal no está. Esa es la glándula lagrimal, cuidado que amarre. Esta es la glándula lagrimal. ¿Ya? En la fosita, lagrimal. Glándula lagrimal. ¿Sí? Y el recto lateral. Restos de. A ver si son restos. No es restos del elevador del párpado. No, el conducto auditivo interno. ¿Sí? Y estos son los orificios de los otros pares craneales. El 6, aquí está el 7. Este corresponde al 8, al 9 y al 10, ¿ya? Y esta es la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral. Y fíjense este canal, este es el canal basilar o el clivus.
¿ya? Ah, ¿Sí? Tribus. Sí. Ujú. Y está, a ver, ¿qué más? El piso posterior, el piso medio y el piso anterior. Estos pisos están divididos por estas salientes. El ala menor es una de ellas. Y el borde superior del peñasco. Borde superior del peñasco. ¿Ya? Eso divide los pisos. ¿Ya? Acá, ¿qué lóbulo del cerebro? El lóbulo temporal. Lóbulo occipital, frontal. Pero no, aquí no el lóbulo occipital. El cerebelo, ¿ya? Porque encima está la tienda del cerebelo y encima recién el lóbulo occipital. No se asienta aquí el cerebelo, ¿ya? O el occipital, perdón. Occipital, gracias. Cositas de son Müller, no se nota acá. No se nota, pero no sé en dónde nos amarrado, se notaba muy bien, ¿no? No sé. En el interior. No, es otro. No. Sí, mucho. Ya, el día viernes nos vamos a volver a prestar lo mismo, ¿ya? De las arterias, aquí hemos identificado la tiroidea, miren, la tiroidea superior. Superior. Tiene que dar una rama laringea que tiene que ingresar por la membrana. ¿Qué membrana? Hacia la laringe. Tiroidea. Membrana tiroidea. ¿Ya? Por ahí tiene que ingresar. ¿Ya? Incluso el nervio laringeo superior. El nervio laringeo inferior por la membrana Cricoidea. Los dos nervios van a ir a tapizar, a inervar toda la mucosa del aparato de la fonación. Aparato de la fonación. Laringe. ¿Estamos? Ya, Doctor, esto- se ve y la laringe. ¿Así? Sí. A, B. Ah, cierto. Aquí está lo que respecta, vamos a colocar con la ficha naranja, el ventrículo laringeo. Cuerda tendinosa falsa Pliegue vestibular también. Sí, pliegue vestibular. y la cuerda Pliegue bucal. verdadera. Verdadera. Es la verdadera. ¿Ya? Esta es la epiglotis. ¿Qué más aquí podemos observar? Parte del esófago. Toda esta zona sería la laringofaringe. ¿Ya? Toda esta laringofaringe. Y la tráquea, ¿no? Miren la tráquea, los anillos traqueales. Una belleza. ¿Sí? Ok. El cartílago tiroides, con azul. El cartílago tiroides, con verde. El cartílago cricoides. Por aquí está el constrictor medio. ¿Sí? Los constrictores. ¿Dónde? En cuanto a músculos. A ver, aquí en el cuello vamos a ver, aquí en el cadáver. Músculos. ¿Qué color es? Blanco. Ahora sí, blanco, ¿no? Pero es que este es blanco lechoso. Y este otro, Es blanco. Le juro, doctor, traigo mañana. ¿qué cosa vas a traer? Su tabla de colores. Sí, sí, tenemos muestrario. Lóbulo de Lolowitz. Lóbulo piramidal nomás, tanto complicación. Este es el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, el lóbulo derecho de la glándula tiroides, el istmo de la glándula tiroides. ¿Sí? Si dividimos esto en dos, no se puede. A ver. Este es el músculo externo ioideo, ¿ya? Externo ioideo, porque va desde el ioides y miren, pasa de largo al cartílago tiroides. Estos son restos del tiroideo. Y este es el músculo externo ioideo. ¿Sí? El digástrico es este, ¿ya? Vientre anterior. El músculo miloioideo. El rafe no se nota. ¿Sí? Este es el vientre posterior.
Veamos, vamos, porque nos puede confundir. Sí. Tendría que ser. El vientre posterior se disputa con el estilo ioideo. Ya hemos dibujado, ayer tenía este dibujo, el mismo. He tenido que volver a hacer el dibujo. Para los chicos del D1. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estamos? De hecho, la carótida externa es esta. La carótida interna se reconoce porque no van a haber ninguna colateral, nada de colaterales, ¿sí? Es más, les podemos mostrar el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha, carótida primitiva derecha, ¿sí? ¿Dónde está roto esto? El vago. Este es el vago. Siempre es más grueso el vago. El vago es más grueso que el frénico. ¿Ya? Esta es la arteria auricular posterior. A ver, veamos si es auricular posterior. Aquí podemos colocar con verde la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial, esta. La temporal superficial que está con lila. ¿Dónde está el esternocleidomastoideo? Si este es el plexo braquial, este músculo es el escaleno medio. Si este es el músculo escaleno medio. Si este es el plexo, y aquí estaba el escaleno anterior, pero no está. ¿Sí? ¿Cuánto de diámetro le dan a esto? 2, ¿no? 2 centímetros. La tráquea mide 2 centímetros. Pero una presentación les he mandado, ¿no? Dice 2, ¿no? 1.5, pues. Ya. No hay más. No más. Sí, acá podemos aprovechar lo que está más raro. Listo.